Nosotros estaremos compartiendo con ustedes parte del conocimiento trascendental y la crítica de la razón pura en función a través de los juicios de la filosofía según la teoría de Kant. Los doctorantes que estaremos compartiendo con ustedes seremos Móvil Dávila, Lozada Franklin, López Miguel, López Anthony, César Camejo, todos bajo la coordinación del profesor Dr. Noé Ramón Gilson, quienes para nosotros es un placer poder estar compartiendo esta temática. La experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es simple juego intelectual. Immanuel Kant. Para ustedes comenzaremos entonces nuestra disertación. Es importante comenzar esta disertación aprendiendo y escudriñando parte de la historia de Immanuel Kant. ¿Quién fue este filósofo? Él fue alemán y fue considerado por muchos como el pensador más influyente en la era moderna. Con él culmina el pensamiento ilustrado y supo hacer honor al lema de este movimiento, que era atreverse a saber. Kant defiende y define la autonomía de la razón como un sinónimo de libertad. La filosofía crítica de Kant supone una síntesis o superación de un racionalismo y el empirismo como tal. Kant rechaza el camino o una forma escéptica y un lugar, o en su lugar, decide que debe empezar todo desde cero. El centro no es el objeto, sino el sujeto. Y más concretamente, poder notificar que la forma como el sujeto conoce el objeto es como éste puede aprender dentro de una perspectiva trascendental. La teoría de Kant, o mejor conocida como el kantianismo, sostiene que nuestras acciones deben ser guiadas por el deber moral, basándose en principios universales y por lógicos racionales. Según Kant, la moralidad, papel fundamental para él, esta se basa en el imperativismo categórico que establece que debemos actuar de acuerdo a la máxima forma de poder desear o que algo se pueda convertir en ley a nivel universal. También él puede ayudarnos a distinguir entre el mundo fenomenológico, el mundo tal cual lo percibimos, y el mundo neumánico, que se basa en la realidad como tal en sí misma. A nivel de análisis se basa en la idea de que nuestras acciones están guiadas por el deber moral y no por las consecuencias de ciertos resultados. La teoría del conocimiento trascendental y la crítica de la razón pura, a nivel de Kant como tal, es una puesta en su obra Críticas de la razón pura, donde él analiza los límites y las posibilidades del conocimiento humano. Kant en su momento pudo argumentar que el conocimiento es una combinación de la experiencia sensible y las estructuras a priori de la mente. Estas también llamadas como ciertas categorías. Para nadie es un secreto que esta crítica busca establecer los límites del conocimiento humano y reflexionar sobre las condiciones o el condicionamiento necesario para el conocimiento y para que el conocimiento sea posible. Kant manifiesta dos perspectivas sobre el conocimiento. Da a entender dos grandes definiciones. Uno de ellos es el conocimiento empírico y el otro el conocimiento trascendental. El conocimiento empírico se basa en la experiencia sensorial y los datos recopilados a través de los sentidos. Es un conocimiento que se distingue y que se adquiere a través de la observación y la experimentación del mundo externo. Sin embargo, para Kant el conocimiento empírico está totalmente limitado a lo que nosotros podemos percibir y para también nosotros podernos proporcionar un conocimiento absoluto e incluso universal. Haciendo un contraste con encontramos también el conocimiento trascendental, y este se refiere al estudio de las condiciones necesarias para que sea posible nuestro conocimiento. Estas estructuras incluyen las categorías de entendimiento, las formas puras de la intuición, que es lo que es el espacio y lo que es el tiempo. El conocimiento trascendental, según la definición de esta perspectiva de Kant, se ocupa de investigar cómo estas estructuras ayudan en nuestra percepción y cómo dan forma a nuestro entendimiento del mundo. Es la forma como nosotros podemos aprender y podemos conocer.
Dentro del ámbito de la filosofía en la ciencia, temas como el de Kant, la teoría kantiana, la teoría de ayuda a que nosotros podamos eh, manejar una distinción conceptual de todo lo referente a conocimiento, de todo lo referente a una ciencia e incluso la importancia que tienen esta teoría dentro del área de la filosofía. Mi nombre es Anthony López Basalo. Pues continuando con la presentación que estamos hablando sobre las obras de Kant, quería mencionar que el coraje es glorioso y genial, el ingenio siempre es poco, pero permanece hermoso. Son frases de Immanuel Kant en múltiples publicaciones que realizó. Continuando como mencionaba, pues me toca hablar sobre lo que es la explicación y la utilización del conocimiento a priori respecto a lo que es la acción en la filosofía o en las técnicas de Kant. Hablar sobre el conocimiento a priori, pues quiero mencionar que es un concepto fundamental en la filosofía de Immanuel Kant y desempeña un papel central en la teoría epistemológica. Pues se refiere al conocimiento que adquiere independientemente de la experiencia empírica, y es decir, antes de cualquier experiencia particular. Sin embargo, este concepto a priori tiene múltiples razones que lo hacen significativo dentro de las teorías de Kant, y es porque realmente habla sobre lo que es la fundamentación de la posibilidad y el conocimiento. Refería Kant, o reporta Kant, que este conocimiento a priori es fundamental para que el conocimiento sea posible, sin lugar a dudas. Y es que porque él refiere que nosotros como seres humanos poseemos múltiples estructuras cognitivas a nivel de nuestra mente, que pueden ser innatas como las categorías y el entendimiento, es decir, refiriéndose a lo que es la casualidad o la sustancia, y también habla de formas puras como es la intuición de una forma sensible que se relacionan con el espacio y el tiempo, lo que en conjunto hace o permiten que la mente organice y dé sentido a la información sensorial que recibe a través de la experiencia, y eso va a permitir que obviamente, entre otras cosas, también haga que este conocimiento sea de una forma universal y necesario, pues Kant propiamente reporta que es un concepto universal y necesario y que se va a aplicar de una manera consistente en todos los seres racionales y no está sujeto a variaciones individuales o culturales. Como un ejemplo de esto, básicamente son las sumas de matemática donde uno más uno es 2, independientemente del concepto o del campo donde estemos hablando, es un concepto a priori que independientemente siempre se va a mantener en la misma relatividad o en la misma consistencia. También menciona Kant, entre otros de los aspectos importantes del conocimiento, porque este conocimiento supera el empirismo y el racionalismo. Y es que prácticamente él hace una conjunción partiendo de la forma de comparar inicialmente lo que es empirismo contra racionalismo, y es lo que nos hace mostrar posteriormente es que basado en estas estructuras innatas de la mente, lo que nos va a hacer es comprender cómo podemos conocer las verdades necesarias y universales y cómo las matemáticas en la física sin negar la importancia de la experiencia empírica. Sin duda, pues obviamente entendemos de que inicialmente hubo una idea de un conocimiento sobre una idea de cómo formar o crear un concepto, pero que obviamente en conjunción con el racionalismo dieron importancia al desarrollo de estas nuevas ideas. Ya prácticamente que menciona también Kant en que en parte de la razón es que lamentablemente bueno, él establece que critica la metafísica dogmática o lo que es la metafísica tradicional. Y es porque él era claro en decir que obviamente la parte de donde se enfincaba o iba orientado hacia el racionalismo es porque esta metafísica tradicional estaba llena de afirmaciones sin ningún fundamento sólido. Sobre todo él llamó a un enfoque más crítico y riguroso en la filosofía, donde obviamente no nos ancláramos netamente en el comparismo en el comparar la parte de la empírica, sino netamente anclarse hacia el racionalismo. Y finalmente, pues lo que menciona como una forma de resumen respecto al punto importante del conocimiento a priori, es que en la teoría que es esencial porque proporciona una base sólida para el conocimiento universal y necesario al mismo tiempo, que resuelve el conflicto histórico entre el empirismo y el racionalismo y ayuda a comprender cómo es posible el conocimiento en áreas como la matemática y la ciencia y establece una base crítica para la filosofía en general. Eso es todo y pues nos dejo para que continuemos en la presentación. Siempre debes actuar de una manera mediante la cual tu principio pueda convertirse en una ley segura para el resto del mundo. Immanuel Kant. Saludos cordiales, compañeros doctorantes. Mi nombre es David Móvili.
Hoy voy a hablarles un poco sobre dos conceptos propuestos por el filósofo prusiano Immanuel Kant acerca de los fenómenos y los neúmenos. Estos dos conceptos, el de fenómenos y noúmenos, se centran en la filosofía de Immanuel Kant y desempeñan un papel importante en su teoría del conocimiento trascendental. Hay que hacer hincapié en que tiene implicaciones profundas y que estos dos conceptos son fundamentales para entender la filosofía de Kant. En primer lugar, tenemos el concepto de fenómeno. Un fenómeno se puede definir según Kant como aquellas manifestaciones o apariencias que podemos percibir sensorialmente, es decir, que podemos percibir a través de nuestros sentidos, conforman nuestra experiencia como tal del mundo. Estos son objetos tal y como aparecen, como son percibidos por nosotros, son influenciados además por nuestras propias estructuras cognitivas y sensoriales. En otras palabras, los fenómenos son la realidad tal y como la percibimos, como la experimentamos, pero no necesariamente esta realidad es como sea en sí misma. En contraposición al concepto de fenómeno, Immanuel Kant propone el concepto de noúmenos. Los noúmenos, en contraste, entonces serían la cosa en sí, la realidad tal y como existe, no como la percibimos, sino como existe realmente. Es independiente de nuestra experiencia, de nuestra percepción, no está influenciada por cómo nosotros lo percibimos, sino que va a ser la realidad en sí, la cosa en sí. Kant sostiene que los noúmenos son inaccesibles para el conocimiento humano, ya que nuestra mente está estructurada de tal manera que solo podemos conocer los fenómenos, es decir, solo podemos ver la realidad tal y cual la percibimos a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, a través de nuestras experiencias. Por eso Kant propone que nosotros solo somos sensibles a percibir los fenómenos, mas no los noúmenos. Es decir, que al final no vamos a conocer la realidad en sí del objeto. Existen implicaciones claves en la distinción de estos dos fenómenos. Kant argumenta que no podemos conocer la realidad última de las cosas, que es lo que nombré anteriormente. No podemos de esta manera conocer a la cosa en sí, ya que nuestra mente solo puede percibir a los fenómenos, solo puede percibir lo que podemos captar a través de nuestros sentidos y de nuestra experiencia. Es decir, que solo podemos ver cómo aparecen las cosas frente a nosotros. Y esto tiene varias implicaciones importantes. En primer lugar, la distinción de los fenómenos y los noúmenos, que es fundamental para el sistema kantiano, distingue dos sentidos del concepto de noúmeno. Negativamente, un noúmeno significa una cosa en la medida en la que no puede ser reconocida por medio de la intuición sensible. Es decir, no está para nada ligada a la percepción, al conocimiento a través de lo sensorial. Y positivamente significa un objeto que puede ser conocido por medio de la intuición no sensible, es decir, por medio de la intuición intelectual. Ahora bien, como carecemos de intuición intelectual y solo tenemos intuición sensible, entonces nuestro conocimiento se halla limitado a los fenómenos. Es decir, que el concepto de noúmeno no puede ser percibido por nosotros. Por consiguiente, el concepto de noúmeno queda como algo negativo, como el límite de la experiencia, como límite de lo que puede ser conocido. No hay conocimiento de la cosa en sí, no sabemos cómo son los noúmenos. El acceso a las cosas en sí no se halla en la razón teórica, sino en la razón práctica, como veremos. De esta manera existen limitaciones en cuanto a estos conceptos, limitación del conocimiento. Nuestras capacidades cognitivas están limitadas a los fenómenos, por lo que ya había explicado, que nosotros solamente podemos percibir o entender lo que percibimos a través de nuestros sentidos, lo que significa que nunca podemos conocer la realidad última de las cosas o la esencia de las cosas. Esto limita nuestro conocimiento a lo que es empíricamente accesible y verificable, que serían los fenómenos.
La revolución epistemológica se enfoca en cómo nuestra mente organiza y da forma a la experiencia, en lugar de intentar alcanzar una comprensión absoluta de la realidad, es decir, de conocer en sí los noúmenos, o el noúmeno de las cosas, la cosa en sí. Esta perspectiva influyó en filósofos, cambiando la forma en la que abordamos las cuestiones del conocimiento y de la percepción en sí. Una acción, para tener valor moral, debe haber sido hecha desde el deber. Immanuel Kant. Mi nombre es Miguel López y a continuación les estaré hablando sobre el estudio de las facultades cognitivas según Kant y cómo influye en la construcción del conocimiento. Immanuel Kant desarrolló una detallada teoría sobre las facultades cognitivas en su obra Crítica de la razón pura, y estas facultades desempeñan un papel esencial en su explicación de cómo construimos el conocimiento. Las tres principales facultades cognitivas, según Kant, son la sensibilidad, el entendimiento y la razón, y cada una influye en la construcción del crecimiento. A continuación veremos cómo cada una de ellas se relaciona. En cuanto a la sensibilidad, es descrita como la facultad que nos permite recibir los datos sensoriales del mundo exterior. Este influye la percepción de los fenómenos como colores, sonidos y formas, y está relacionada con el espacio y el tiempo. Kant argumenta que la sensibilidad proporciona la materia prima de la experiencia, pero por sí sola no puede generar conocimiento. La siguiente facultad es el entendimiento, ya que ésta organiza y da forma a los datos sensoriales proporcionados por la sensibilidad. Kant sostiene que el entendimiento opera a través de categorías o conceptos innatos que son aplicados a la experiencia. Estas categorías, como la casualidad o la sustancia, son fundamentales para la comprensión de la experiencia. El entendimiento entonces nos permite categorizar y relacionar los fenómenos, lo que resulta en la formación de conceptos y juicios. La otra facultad es la razón. Esta se ocupa de la reflexión y el razonamiento más práctico de la experiencia inmediata. Kant distingue entre el uso práctico y el teórico de la razón. En su uso teórico, la razón busca respuesta a cuestiones metafísicas y trascendentes, pero Kant argumenta que esta faceta de la razón está limitada por los confines de la experiencia. Por lo tanto, la razón no puede proporcionar conocimiento genuino de los noumenos o de las cosas en sí. Estas facultades influyen en la construcción del conocimiento. Kant sostiene que el conocimiento se origina de la interacción de la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad proporciona los datos empíricos, mientras que el entendimiento organiza estos datos mediante conceptos a priori y categorías. Estos datos, mediante conceptos a priori y categorías, dan lugar a la formación de juicios y conceptos que son la base del conocimiento empírico. Kant también enfatiza las limitaciones del conocimiento humano al argumentar que no podemos conocer los noumenos o la realidad en sí misma, y que nuestra facultad de la razón puede plantear preguntas trascendentes, pero no pueden responder de manera satisfactoria debido a estos limitantes. Dando continuidad con este seminario, y quien les habla, Franklin Horacio Lozada Maldonado, lo hago con esta frase icónica de Immanuel Kant, que dice: no hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Immanuel Kant afirma que la experiencia es la fuente de nuestro conocimiento. Esto significa que no podemos conocer nada que no hayamos experimentado de alguna manera. Está de acuerdo Immanuel Kant con los empiristas en que la experiencia es necesaria para el conocimiento. Sin embargo, también cree que la experiencia no es suficiente para el conocimiento. Para que nuestro conocimiento sea válido, debe ser organizado y estructurado por nuestras propias facultades mentales.
Él llama a estas facultades mentales categorías, y las categorías son conceptos universales que nos permiten organizar la experiencia en un todo coherente. Por ejemplo, la categoría de la causalidad nos permite entender que todos los eventos están relacionados entre sí de manera causal. La frase de Kant es muy importante porque marca un punto de inflexión en la historia de la filosofía. Kant rechaza el idealismo extremo de los racionalistas que afirmaban en ese momento que el conocimiento es independiente de la experiencia, pero también rechaza el empirismo extremo que afirmaba que el conocimiento se deriva únicamente de la experiencia. Es por ello que Immanuel Kant propone un punto de vista intermedio que sostiene que la experiencia es necesaria, pero no suficiente para el conocimiento. El conocimiento es el resultado de la combinación de las experiencias con las categorías de nuestra mente. El conocimiento trascendental y la crítica de la razón pura son los elementos fundamentales en la filosofía de Immanuel Kant y tiene un profundo impacto en la epistemología y en la metafísica. Algunas conclusiones claves incluyen: 1. La importancia del conocimiento a priori. Immanuel Kant enfatiza la importancia del conocimiento a priori, que incluye conceptos y categorías innatas de la mente. Estos son fundamentales para la organización y comprensión de la experiencia empírica y muestran cómo el conocimiento puede ser universal y necesario. 2. La relevancia continua. La filosofía de Kant sigue siendo influyente en la filosofía contemporánea, ya que plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento, la relación entre la mente y el mundo y los límites del pensamiento humano. En resumen, el concepto del conocimiento trascendental y la crítica de la razón pura de Immanuel Kant representa un hito en la historia de la filosofía que aborda elementos o puntos cruciales sobre la naturaleza y los límites del conocimiento humano. Su influencia perdura en la filosofía moderna y su énfasis en el conocimiento a priori y la crítica de la metafísica dogmática continúan siendo objeto de estudio y debate en la filosofía contemporánea. Tenemos los juicios como afirmaciones según Kant. Immanuel Kant define a los juicios como afirmaciones que expresan la relación entre un sujeto y un predicado. Distingue dentro de este grupo a dos grandes juicios: el analítico y el sintético. El juicio analítico son aquellos en los que el predicado está contenido en el concepto del sujeto, lo que significa que la verdad del juicio se deriva solo de la definición o análisis de los términos utilizados. Por ejemplo, todos los solteros son hombres. Es un juicio analítico porque el predicado hombre o el término hombre está contenido en el concepto de soltero. Estos juicios no agregan nueva información, simplemente aclaran o explican el significado de los términos. Y tenemos también lo que es el juicio sintético, que son aquellos en los que el predicado agrega información que no está contenida en el concepto del sujeto. La verdad de estos juicios no se pueden determinar solo por el análisis conceptual, sino que requiere de la experiencia empírica o evidencias adicionales. Un ejemplo específico de esto es: el perro está corriendo. El juicio sintético es porque está relacionado con la acción del correr. No se deriva simplemente del concepto del perro, sino que requiere de una observación o de alguna evidencia sensorial para poder confirmar la verdad de lo que define este gran término. Es preciso señalar que Immanuel Kant también distingue entre juicios a priori y juicios a posteriori. Los juicios a priori son aquellos que se pueden conocer independientemente de la experiencia sensible, basado en la razón pura y las intuiciones puras del espacio y del tiempo. Estos juicios son necesarios y universales. Un ejemplo específico de ello tenemos: todos los triángulos tienen tres lados. Es un juicio a priori porque se deriva de la definición misma de triángulo y no requiere experiencia para ser conocido. Sin embargo, los juicios a posteriori son aquellos que se basan en la experiencia sensible y requieren de una observación o evidencia empírica para ser conocido. Estos juicios son contingentes y particulares. Un ejemplo específico de ellos tenemos: este libro es rojo. Es un juicio a posteriori porque se basa en la percepción sensorial y solo se puede afirmar después que se observa el libro.
tenemos que tener en cuenta también que estas distinciones kantianas entre juicios analíticos y sintéticos, así como entre juicios a priori y a posteriori, son fundamentales para su teoría del conocimiento y su filosofía crítica. Muchas gracias por la atención de cada uno de ustedes. Ahora queda abierto el ciclo de preguntas y respuestas para aclarar si tienen alguna duda con referente al tema presentado el día de hoy.